Vamos a resolver algunos ejercicios aplicando las propiedades de los logaritmos. En el primer ejercicio tenemos un logaritmo decimal, un logaritmo de base 10 del número 1000, cuyo valor es 3. Justificamos esto expresándolo como una potencia. Tomamos la base 10, la elevamos al exponente 3 y el resultado debe ser igual al argumento del logaritmo, es decir, la potencia 1000. En el segundo ejemplo tenemos una base 20. El logaritmo en base 20 del número 1 es igual a 0. Esa es una de las propiedades que vimos antes. La justificamos escribiéndola como una potencia. La base 20 elevada al exponente 0 siempre es igual a 1. Recuerden entonces que el logaritmo de 1 siempre es 0, no importa cuál sea la base. En el ejemplo 3 tenemos el logaritmo en base 5 de 5 y eso es igual a 1. La justificación es la siguiente. Tomamos la base 5, lo elevamos al exponente 1 y el resultado es igual al mismo 5. Entonces, cuando el logaritmo tiene la misma base y argumento, el resultado siempre es 1. En el cuarto ejemplo tenemos un logaritmo en base 2 y un argumento 4 elevado a 3. Vamos a ocupar la propiedad del logaritmo de la potencia. Tomamos el exponente 3 de la potencia que está en el argumento del logaritmo y la escribimos delante del logaritmo, multiplicando al logaritmo en base 2 de la base 4. Ahora vamos a calcular el logaritmo en base 2 del número 4. El logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Esto lo podemos comprobar escribiendo la potencia. 2, que es la base, elevado a 2, que es el exponente, da como resultado 4, que es el argumento del algoritmo. Una vez sabiendo el resultado de este logaritmo, lo reemplazamos en la expresión original y multiplicamos. 3 por 2 es igual a 6, que sería el resultado del ejercicio. En el ejercicio número 5 tenemos el logaritmo en base 3 de un producto. Usamos entonces la propiedad del logaritmo de un producto. Escribimos el logaritmo en base 3 del primero de los factores, que es el 9, y luego el logaritmo en base 3 del segundo factor, que es el 81. Ambos logaritmos deben estar separados con una suma, no se olviden. Entonces debemos calcular el logaritmo de 9 y por separado el logaritmo de 81, separando con una suma. A continuación hay que calcular los logaritmos que tenemos en la expresión. El primero es el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2, porque 3 elevado a 2 es 9. Luego escribimos el más. Ahora calculamos el segundo logaritmo. Logaritmo en base 3 de 81. 3 elevado a 4 es igual a 81. Recuerden, 3 elevado a 2 es igual a 9 y 3 elevado a 4 es 81.
Finalmente, sumamos los dos números que tenemos y eso nos da la respuesta del ejercicio. En el último ejercicio vamos a utilizar la propiedad del logaritmo de un cociente. Primero escribimos el logaritmo del numerador, que es el 1, logaritmo en base 4 de 1. Enseguida escribimos el logaritmo del denominador, logaritmo en base 4 de 16. Y ambos resultados los restamos, escribimos la diferencia de ambos números. No se olviden entonces que debemos calcular el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador de la fracción. Igual que en el ejemplo anterior, lo que debemos hacer ahora es calcular cada logaritmo por separado. Empezamos por el logaritmo en base 4 de 1. El logaritmo en base 4 de 1 es 0, porque 4 elevado a 0 es 1. Ahora el logaritmo en base 4 de 16. 4 elevado a 2 es 16. Veamos esto de nuevo. 4 elevado a 0 es igual a 1. Y 4 elevado a 2 es igual a 16. Lo que nos queda ahora es realizar esa resta. 0 menos 2 es igual a 2 negativo, que sería la respuesta del ejercicio. Veamos otros ejemplos de aplicación de las propiedades de los logaritmos. En el primer ejercicio vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia. Tomamos el exponente de la potencia y lo escribimos delante del logaritmo, de forma que multiplique al logaritmo de la base. Luego calculamos el logaritmo que queda en la expresión. En este caso, el logaritmo en base 5 del número 5 es igual a 1. Recuerden que cuando un logaritmo tiene una base igual a su argumento, el resultado siempre es 1. Entonces multiplicamos el 2 por el 1, que nos da el resultado del ejercicio. En el siguiente ejercicio utilizaremos la propiedad del logaritmo de un producto. Primero, escribiremos ese 50 como la multiplicación de dos factores, el 5 y el 10. Habiendo una multiplicación en el argumento del logaritmo, podemos utilizar la propiedad. Primero, escribimos el logaritmo de 5 y luego escribiremos el logaritmo de 10, separando ambos con un signo más. Lo que debemos hacer ahora es recordar que los logaritmos en los cuales no aparece escrita la base se llaman logaritmos decimales y tienen base 10. Ahora bien, el segundo de los logaritmos es igual a 1, porque en él la base y el argumento son iguales. De tal forma que la expresión queda reducida de la siguiente forma.
logaritmo decimal de 5 más 1. Fíjense que no escribo el número 10 de la base del primer logaritmo. El siguiente ejercicio es sencillo. El argumento del algoritmo es 1. Por lo tanto, su logaritmo es 0, sin importar cuál es la base. Esto se debe a que al tomar la base, un medio en este caso, y elevarla a 0, el resultado es 1. El siguiente ejemplo puede llevar a confusiones debido al exponente 7 que allí aparece. Pero la verdad es que en este ejercicio debemos aplicar el papomudas. Papomudas significa que primero hay que resolver los paréntesis, luego las potencias, las multiplicaciones, las divisiones, las adiciones y finalmente las sustracciones. Así que en este caso lo primero que debemos resolver es el paréntesis y hacer caso omiso al exponente por ahora. Calculemos entonces el logaritmo dentro del paréntesis, logaritmo en base 2 de la fracción 1/8. Para ello ocuparemos la propiedad del logaritmo de un cociente. Anotamos el logaritmo en base 2 del número de arriba, el dividendo, y luego el logaritmo en base 2 del número de abajo, el divisor. Sin olvidar escribir en el medio el signo de la resta. Enseguida calcularemos cada uno de esos logaritmos por separado. El logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. El logaritmo de 1 siempre es igual a 0. En el segundo caso, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Porque 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 es igual a 8. Así que tenemos 0 menos 3, que es igual a 3 negativo. Este es el resultado dentro del paréntesis. Así que lo anotamos y enseguida escribimos el exponente 7. Lo que nos queda ahora es calcular esa potencia, es decir, debemos multiplicar el negativo 3 7 veces por sí mismo. Para ello usaremos una calculadora. El resultado final es 2187. Pero como el exponente de esta potencia es un número impar y además la base es negativa, entonces el resultado es también negativo.